Durante muchos años, en Chile existió una idea que parecía imposible de cuestionar. La idea de que Augusto Pinochet era intocable, de que nada alcanzarlo, de que nadie podía enfrentarlo, de que su nombre estaba por encima de la ley, por encima de la justicia y por encima del tiempo. Para millones de personas, Pinochet no era solo un exmilitar convertido en gobernante, era un símbolo. Para algunos, un salvador, para otros, un dictador, pero para todos, una figura imposible de ignorar. Sin embargo, detrás de los uniformes, los discursos, las medallas y los desfiles, existía otra realidad, una realidad mucho más silenciosa, mucho más privada, mucho más vulnerable. La realidad, su familia. Antes de convertirse en el hombre más temido de Chile, Pinochet había sido un joven oficial del ejército, disciplinado, reservado y obsesionado con el orden, la jerarquía y la obediencia. No era especialmente carismático, no era especialmente brillante, pero tenía algo que pocos notaban al principio, una ambición profunda y silenciosa. Desde temprano entendió que el poder no se conseguía hablando demasiado, se conseguía esperando, observando, obedeciendo y eligiendo el momento exacto para avanzar. Mientras otros oficiales buscaban protagonismo, él se mantenía en segundo plano. Mientras otros hacían ruido, él acumulaba contactos. Mientras otros cometían errores, él aprendía de ellos. En su vida personal, se mostraba como un hombre tradicional, casado, padre, familia, católico, disciplinado. Construyó una imagen de hogar estable, de familia ordenada, de valores conservadores. Una imagen que más tarde se convertiría en una herramienta política, porque en Chile, durante décadas, la familia siempre fue presentada como símbolo de moral, respeto y legitimidad. Lo sabía. Cuando llegó el golpe de Estado de 1963, su vida cambió para siempre. De general relativamente desconocido, pasó a ser el centro del poder. De funcionario militar, pasó a ser jefe del país. De hombre discreto, era una figura histórica. Con ese cambio, también cambió la vida de su esposa, de sus hijos y de todo su entorno. De repente, su familia dejó de ser una familia común. Se convirtió en la familia del régimen. Palacios, guardias, escoltas, viajes, residencias, privilegios. Todo apareció de golpe. Los hijos crecieron rodeados de lujos que nunca habían imaginado. Colegios exclusivos, viajes al extranjero, contactos internacionales, empresarios, diplomáticos. Vivían en una burbuja protegida por el Estado, por el ejército, por el miedo. Para ellos era otro, un país sin protestas, sin pobreza visible, sin voces críticas, sin peligro, porque el peligro siempre estaba afuera, nunca adentro. Pinochet se esforzaba por mantener esa burbuja intacta, no solo por amor paternal, sino porque entendía que su familia era parte de su imagen, parte de su poder, parte de un legado. Un escándalo familiar no era solo un problema personal, era una amenaza política. Por eso, desde el principio, protegió a los suyos con el mismo rigor con el que protegía su régimen, con secretos, con silencios,
con influencias, con favores. Durante los años más duros de la dictadura, mientras miles de personas eran perseguidas, encarceladas o desaparecidas, la familia Pinochet vivía en una realidad completamente distinta. Una realidad de cenas elegantes, reuniones privadas, viajes internacionales, negocios discretos. Poco a poco, esa comodidad comenzó a transformarse en algo más, en ambición de acumular, en necesidad, el futuro. Porque incluso los dictadores saben una cosa, nada dura para siempre. Y lo sabía, y su familia también. Por eso, con el paso de los años, comenzaron a aparecer estructuras paralelas, empresas, fundaciones, cuentas, intermediarios, todo legal en apariencia, todo opaco en el fondo. No era solo dinero, era acción, era previsión, era una red de seguridad. La idea era simple: pase lo que pase, la familia debía estar a salvo, pero esa misma red que debía protegerlos se convertiría más tarde en su mayor debilidad. Durante mucho tiempo nadie se atrevió a investigar. Nadie preguntaba, nadie dudaba, nadie denunciaba, porque hacerlo significaba arriesgarlo todo. En Chile el apellido Pinochet era una muralla que parecía imposible de cruzar. Sin embargo, el mundo estaba cambiando. La dictadura comenzaba a debilitarse. La presión internacional aumentaba. Las voces críticas regresaban. Y con esos cambios comenzaron a aparecer las primeras grietas, pequeñas, casi invisibles, pero reales. Grietas que, con el tiempo, se transformarían en fracturas. Fracturas que no solo afectarían al régimen, afectarían a su propia familia, porque el poder puede proteger durante años, pero nunca protege para siempre. Y la historia de los Pinochet estaba a punto de entrar en su fase más peligrosa. Durante muchos años, la imagen pública de Augusto Pinochet fue cuidadosamente construida alrededor de una idea central, la de un militar austero, disciplinado y ajeno a los excesos, un hombre que supuestamente vivía con sencillez y que no utilizaba él para enriquecerse, sino para salvar a su país del caos. Esa imagen fue repetida una y otra vez en discursos oficiales, en entrevistas controladas, en comunicados del régimen y en medios alineados con el gobierno, hasta convertirse en una verdad casi incuestionable para una parte importante de la sociedad chilena. Mientras miles de familias luchaban por sobrevivir en un país marcado por la desigualdad, el desempleo y la represión, se transmitía la idea de que el líder vivía modestamente, concentrado únicamente en la estabilidad nacional. Sin embargo, esa narrativa ocultaba una realidad completamente distinta. En silencio, lejos de las cámaras y de los micrófonos, comenzó a construirse una red financiera tan compleja como invisible, una estructura diseñada para mover, ocultar y proteger grandes cantidades de dinero sin dejar rastros evidentes. No se trataba de una sola cuenta, no era un solo banco, no era intermediario, era un sistema pensado para funcionar después del fin del régimen. Desde finales de los años 70, asesores financieros, abogados especializados y contactos internacionales comenzaron a trabajar discretamente con personas del entorno más cercano de Pinochet, creando empresas en el extranjero, abriendo cuentas en paraísos fiscales,
y utilizando nombres falsos o intermediarios para fragmentar el dinero. El objetivo era claro: que nadie pudiera reconstruir fácilmente el recorrido completo de los fondos. Las primeras operaciones eran pequeñas, movimientos discretos, transferencias moderadas, depósitos repartidos. Pero con el tiempo, las cantidades aumentaron y también aumentó la sofisticación. Bancos, Estados Unidos, cuentas en Europa, sociedades en el Caribe, fondos en Asia, todo conectado por una red invisible que solo unos pocos conocían por completo. La familia desempeñaba un papel central en ese sistema. Algunos miembros figuraban como titulares, otros como representantes, otros como beneficiarios indirectos. En los documentos oficiales, esos movimientos aparecían como inversiones, ahorros personales o actividades comerciales normales. En la práctica eran mecanismos para esconder fortunas. Durante años, nadie preguntó demasiado. Los bancos confiaban en el prestigio internacional del general. Las autoridades miraban hacia otro lado. Los aliados políticos preferían no saber, porque Pinochet seguía siendo un actor importante en el tablero global, y enfrentarlo podía generar conflictos diplomáticos. Además, el miedo seguía funcionando. Incluso después del fin formal de la dictadura, muchos funcionarios, empresarios y burócratas temían las consecuencias de investigar a fondo al antiguo régimen. Preferían la estabilidad al conflicto. Preferían el silencio a la verdad. Así, los millones siguieron creciendo en las sombras. Mientras tanto, la familia se acostumbró a un nivel de vida que ya no podía justificarse únicamente con salarios militares o pensiones oficiales. Residencias lujosas, viajes frecuentes, gastos elevados, inversiones inmobiliarias, compras exclusivas. Todo era presentado como resultado de buenas decisiones financieras, pero nadie explicaba con claridad el origen real de los fondos. En privado, algunos miembros del entorno comenzaban a inquietarse. Sabían que ese dinero era un riesgo. Sabían que algún día podía convertirse en un problema. Sabían que las cosas estaban cambiando en el mundo. La Guerra Fría terminado. Las dictaduras estaban cayendo. Los tribunales internacionales ganaban fuerza. La corrupción comenzaba a ser investigada con mayor seriedad. El tiempo del silencio absoluto estaba llegando a su fin. A finales de los años 90, los primeros indicios comenzaron a salir a la superficie gracias a investigaciones externas, especialmente en Estados Unidos, donde las leyes contra el lavado de dinero se volvieron más estrictas y comenzaron a exigir transparencia en operaciones sospechosas. Algunos bancos detectaron movimientos irregulares, transferencias sin explicación clara, cuentas con nombres falsos, fondos vinculados a figuras políticas sensibles. Uno de los casos más importantes involucró cuentas abiertas bajo identidades falsas, utilizando pasaportes y documentos alterados, algo que encendió alarmas dentro del sistema financiero internacional. Por primera vez, el apellido Pinochet aparecía vinculado directamente a investigaciones formales. Al principio, el entorno del general intentó minimizar el asunto. Se habló de errores administrativos, de confusiones bancarias, de malentendidos. Pero los documentos contaban otra historia. Mostraban un patrón repetido durante años. Mostraban planificación. Mostraban intención.
mostraban ocultamiento. A medida que avanzaban las investigaciones, comenzaron a aparecer cifras que sorprendieron incluso a los analistas más experimentados. No se trataba de miles, ni de cientos de miles, ni siquiera de pocos millones. Se hablaba de decenas de millones de dólares. Una fortuna construida en silencio mientras el país atravesaba profundas crisis sociales. La revelación tuvo un impacto devastador en la imagen pública de Pinochet. Para muchos, fue la confirmación de sospechas antiguas. Para otros, una traición imperdonable. Para sus seguidores, una conspiración internacional. Pero, más allá de las interpretaciones, los hechos eran cada vez más difíciles de negar. Zulema, Menem, otros líderes latinoamericanos habían enfrentado escándalos financieros, pero en el caso de Pinochet el golpe era especialmente fuerte, porque durante décadas había defendido una narrativa moralista, autoritaria y supuestamente incorruptible. Ahora esa narrativa se desmoronaba. La familia reaccionó con preocupación. Reuniones privadas, consultas legales urgentes, viajes repentinos, cambios de representantes. Intentaban reorganizar la red antes de que fuera demasiado tarde. Intentaban cerrar brechas. Intentaban borrar rastros. Pero ya era imposible. Los archivos estaban en manos de investigadores. Los documentos sí circulan. Las autoridades internacionales involucradas. El sistema que durante años había funcionado en la oscuridad comenzaba a ser iluminado. Y con esa luz aparecían preguntas cada vez más peligrosas. ¿De dónde venía realmente ese dinero? ¿Quién lo había facilitado? ¿Quién lo había protegido? ¿Quién se había beneficiado? Cada respuesta abría nuevas líneas de investigación. Cada documento llevaba a otro. Cada cuenta estaba con otra. La red a revelarse. Para Pinochet, que ya estaba envejecido y enfrentaba problemas de salud, esta situación representaba una amenaza inédita. Por primera vez, no podía controlar completamente el escenario. No podía ordenar silencio. No podía imponer miedo. No podía cerrar investigaciones. El poder que había ejercido durante décadas comenzaba a debilitarse. Y con ese debilitamiento, también se debilitaba la protección que había rodeado a su familia. Lo que durante años había sido una fortaleza secreta, ahora se convertía en una prisión financiera. Una prisión hecha de números, documentos y registros bancarios. La caída inmediata. Sería rápida. No sería simple, pero ya había comenzado. Y en el siguiente capítulo, esa caída se transformaría en una batalla pública, judicial y política que cambiaría para siempre la historia del apellido Pinochet. A finales de los años 90, cuando los primeros documentos financieros comenzaron a circular entre investigadores, fiscales y organismos internacionales, la familia Chet todavía que se trataba de un problema controlable, de una tormenta pasajera que podía resolverse con abogados, contactos y negociaciones discretas. Durante décadas, habían aprendido que casi cualquier situación podía manejarse desde las sombras, utilizando influencia política, relaciones diplomáticas y presiones silenciosas, y no tenían motivos para pensar que esta vez sería diferente. Sin embargo, algo había cambiado. El mundo ya no era el mismo. La lógica de la impunidad estaba empezando a resquebrajarse. En Europa, en Estados Unidos y en varios países de América Latina,
Jueces comenzaban a cooperar entre sí con una intensidad inédita, compartiendo información, documentos y testimonios, impulsados por nuevas leyes contra el lavado de dinero y por una creciente presión social para investigar los crímenes del pasado. El nombre de Pinochet apareció cada vez con más frecuencia en esos intercambios, no como un rumor, no como una sospecha, sino como un punto central de varias investigaciones. Al principio, los abogados del entorno intentaron desacreditar los informes, alegando errores administrativos, confusiones varias o interpretaciones malintencionadas. Pero esa estrategia comenzó a fallar cuando los documentos mostraron patrones demasiado claros para ser ignorados. Cuentas abiertas con nombres falsos, transferencias repetidas, empresas sin actividad real, fondos ocultos durante años. Todo apuntaba a un sistema organizado. La familia a sentir miedo, no un miedo abstracto, un miedo real, concreto, cotidiano. Reuniones urgentes se multiplicaron en residencias privadas. Las conversaciones se volvieron tensas. Las decisiones se tomaban con prisa. Los teléfonos sonaban a todas horas. Se hablaba de cambiar abogados, de mover fondos, de cerrar cuentas, de transferir propiedades, de preparar defensas. Pero cada intento de reorganización parecía llegar demasiado tarde. En 1998 ocurrió un hecho que cambió definitivamente el curso de la historia. Pinochet viajó a Londres para someterse a un tratamiento médico, confiado en que su estatus de ex jefe de Estado y sus contactos internacionales le garantizaban seguridad total. Había viajado muchas veces antes. Siempre había regresado sin problemas. Nunca había enfrentado consecuencias reales. Esta vez fue diferente. A pedido de un juez español, fue detenido por las autoridades británicas bajo acusaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos y otros delitos cometidos durante la dictadura. La noticia se difundió en cuestión de horas por todo el mundo. Portadas, titulares, debates, análisis. El hombre que durante años había sido intocable, ahora estaba bajo arresto en un país extranjero. Para la familia, devastador. Nadie lo había previsto, nadie lo había imaginado. Estaba preparado. De repente, todas las certezas se derrumbaron. Si podían detenerlo en Londres, también podían investigar sus cuentas. Si podían desafiar su inmunidad, también podían cuestionar su fortuna. Si podían juzgar su pasado, también podían revisar cada uno de sus movimientos. El miedo se heló definitivamente. Los hijos fueron a evitar apariciones públicas. Reducían entrevistas. Cancelaban eventos. Se refugiaban en círculos cerrados. La esposa se convirtió en una figura aún más protectora, intentando controlar la información, filtrar contactos y coordinar defensas, como si pudiera reconstruir una muralla alrededor de una familia que ya estaba expuesta. Mientras Pinochet permanecía bajo arresto domiciliario en Inglaterra, rodeado de médicos, abogados y guardias, su entorno en Chile enfrentaba una presión creciente. Periodistas investigaban sin descanso. Jueces solicitaban información. Organismos internacionales pedían cooperación. Cada semana parecía un nuevo dato, una nueva cuenta, un nuevo intermediario, una nueva empresa fantasma. La red se hacía cada vez más visible. En privado,
a sus reproches. Algunos familiares cuestionaban decisiones pasadas. Otros criticaban la falta de previsión. Otros culpaban a asesores. Pero nadie podía cambiar lo ocurrido. El sistema que durante años había funcionado en silencio, ahora es siendo diseccionado públicamente. Cuando Pinochet finalmente regresó a Chile por razones de salud, ya no volvió como un hombre poderoso, sino como un acusado potencial, rodeado de procesos judiciales, investigaciones pendientes y una imagen profundamente dañada. Aunque conservaba seguidores, ya no inspiraba el mismo temor, ya no imponía el mismo respeto, ya no controlaba el escenario. Los tribunales chilenos comenzaron a avanzar lentamente en causas relacionadas con derechos humanos y corrupción, desafiando por primera vez de manera directa el legado del régimen. Cada citación judicial era un recordatorio de que el pasado no había quedado enterrado. Cada audiencia era una amenaza. Cada informe era una herida abierta. Para la familia, la vida se volvió una sucesión de sobresaltos. Cada llamada podía traer malas noticias. Cada titular podía empeorar la situación. Cada filtración podía provocar un nuevo escándalo. Vivían en estado de permanente. El miedo ya no venía de enemigos políticos, venía de archivos, de documentos, de jueces, de bancos. Era un miedo frío, racional, ineludible. Por primera vez, comprendieron que el poder militar y político no servía contra registros financieros y tribunales internacionales. Comprendieron que no se podía ordenar silencio a un sistema judicial global. Comprendieron que no se podía intimidar a una base de datos. La impunidad tenía límites. Se estaba alcanzando. Pinochet, envejecido y debilitado, observaba ese proceso con frustración y rabia contenida. Consciente de ya no podía proteger a los suyos como antes, consciente de que su autoridad se desvanecía día tras día. Había construido un imperio, pero no había una salida. La familia, que durante años había vivido bajo una protección casi absoluta, ahora estaba expuesta a un mundo que no perdonaba ni olvidaba. Aún estaba por llegar, porque las investigaciones solo buscaban dinero, buscaban responsabilidades, buscaban culpables, buscaban consecuencias. Y en el siguiente capítulo, esas consecuencias comenzarían a hacerse realidad. Cuando Augusto Pinochet regresó definitivamente a Chile después de su detención en Londres, ya no volvió como el hombre temido que durante años había controlado el país con mano de hierro, sino como una figura debilitada, vigilada de procesos judiciales que amenazaban con destruir no solo su reputación, sino también la estabilidad emocional de toda su familia. Aunque fue recibido por algunos seguidores como un héroe injustamente perseguido, la realidad cotidiana era muy distinta, porque detrás de los discursos patrióticos y de las manifestaciones organizadas se escondía un clima de tensión, incertidumbre y miedo. La familia comprendió rápidamente que ya no vivían protegidos por un sistema sólido, sino expuestos a un entorno hostil donde cada paso podía ser utilizado en su contra. En las reuniones privadas, el ambiente se volvió cada vez más pesado. Las conversaciones, que antes giraban en torno a viajes, negocios y relaciones sociales, comenzaron a centrarse casi exclusivamente en abogados, jueces, declaraciones, citaciones y estrategias de defensa. Las cenas familiares se transformaron en improvisadas mesas de crisis.
Los teléfonos nunca dejaban de sonar. Los documentos se acumulaban. Las decisiones se tomaban bajo presión. Poco a poco empezaron a aparecer grietas internas. Algunos miembros de la familia comenzaron a cuestionar las decisiones tomadas en el pasado. Otros reprochaban la falta de previsión. Otros acusaban a asesores y colaboradores de haberlos llevado por el camino equivocado. Lo que antes era unidad se transformó en sospecha. Lo que antes era confianza se volvió reproche. Lo que antes era silencio se convirtió en discusiones. La esposa de Pinochet intentaba mantener el control emocional del grupo, actuando como mediadora, organizadora y protectora, pero incluso ella empezaba a mostrar signos de agotamiento, porque no era fácil sostener durante años una estructura basada en secretos, tensiones y miedo. Mientras tanto, los medios de comunicación intensificaban su atención. Cada visita judicial, audiencia, cada filtración, cada documento, todo es noticia. Los periodistas investigaban propiedades, viajes, sociedades, herencias y así movimientos bancarios, reconstruyendo pieza una historia financiera que hasta entonces había permanecido oculta. Las imágenes de residencias lujosas, cuentas millonarias y documentos judiciales comenzaron a circular con ciencia, generando un contraste cada vez más evidente entre el discurso de austeridad del pasado y la realidad revelada. La opinión pública empezó a cambiar. Incluso sectores que antes habían defendido al exdictador comenzaron a distanciarse, incómodos con las pruebas acumuladas y con la magnitud del escándalo. Algunos antiguos aliados optaron por el silencio, otros por el alejamiento, otros por la crítica moderada. La red de protección se debilitaba. En ese contexto, los hijos enfrentaron sus propios procesos judiciales y mediáticos, siendo llamados a declarar, investigados por su participación en empresas y movimientos financieros, y señalados como beneficiarios de estructuras opacas. Para ellos, acostumbrados a una vida de privilegios y respeto automático, esa exposición fue traumática. De repente, dejaron de ser los hijos del general para convertirse en sospechosos. Cada aparición pública era analizada, cada palabra era interpretada, cada error era amplificado. Algunos intentaron defenderse activamente, otros optaron por el silencio, otros se refugiaron en el anonimato. La presión afectó también las relaciones personales. Amistades se rompieron. Contactos desaparecieron. Invitaciones dejaron de llegar. La familia comenzó a experimentar que nunca había vivido antes. El aislamiento social. Ya no eran el centro de reuniones elegantes. Ya no eran hijos de honor. Ya no eran figuras incuestionables. Eran una familia en crisis. Dentro del hogar, el impacto emocional era profundo. El estrés constante generaba problemas de salud, insomnio, ansiedad, depresión. Algunos miembros necesitaban tratamiento psicológico. Otros se refugiaban en el trabajo. Otros en la religión. Cada uno una forma de sobrevivir al derrumbe. Pinochet, por su parte, vivía ese proceso con una mezcla de negación, frustración y amargura, incapaz de aceptar plenamente que el sistema que había construido se desmoronaba ante sus ojos. Seguía creyendo que era víctima de una persecución política. Seguía desconfiando de la justicia. Seguía convencido de que la historia algún día
lo absolvería. Pero, en privado, también sabía que había perdido el control. Ya no podía ordenar. Ya no podía intimidar. Ya no podía garantizar protección. Su autoridad se limitaba al círculo íntimo. Y ni siquiera allí, absoluta. Las discusiones familiares se intensificaron. Se debatía sobre qué decir, qué callar, qué entregar, qué ocultar. Cada decisión, riesgos, cada paso podía empeorar la situación. La convivencia se volvió difícil. El clima emocional era pesado. Las tensiones nunca desaparecían. Lo que había comenzado como un problema financiero y judicial se había transformado en una crisis total. Una crisis de identidad. Una crisis moral. Una familiar. La familia Pinochet ya no era una fortaleza. Era un grupo de personas intentando resistir una tormenta. Y esa tormenta todavía no ha alcanzado su punto máximo, porque el siguiente capítulo traería pérdidas irreversibles, revelaciones finales y una transformación definitiva de su lugar en la historia. Con el paso del tiempo, la batalla ya judicial, mediática y política comenzó a transformarse en algo mucho más personal y mucho más doloroso, porque ya no se trataba únicamente de expedientes, investigaciones o titulares, sino de cuerpos cansados, mentes agotadas y relaciones rotas por años de tensión acumulada. La familia Pinochet empezó a experimentar las consecuencias humanas de una vida construida alrededor del poder, el secreto y el control. Consecuencias que no podían resolverse con abogados, ni con dinero, ni con influencias. Augusto Pinochet envejecía rápidamente. Los problemas de salud se multiplicaban. La memoria comenzaba a fallar. El cuerpo ya no respondía como antes. Las hospitalizaciones se volvieron puentes. Los tratamientos constantes. Las visitas médicas de la rutina. El hombre que había gobernado con mano firme ahora dependía de enfermeros, médicos y asistentes para realizar tareas básicas. Ese era brutal para él y para su familia. En privado, muchos reconocían que aquella transformación era una humillación silenciosa, una caída lenta y dolorosa que no aparecía en los discursos oficiales ni en los comunicados de sus seguidores. Ya no era el general, ya no era el líder, era un anciano frágil. La esposa se convirtió en su principal cuidadora, organizando tratamientos, controlando visitas y protegiéndolo del contacto con periodistas y jueces siempre que era posible, intentando preservar un mínimo de dignidad en medio del deterioro. Sin embargo, esa tarea también la agotaba. Física, emocional, mentalmente. Durante años había sostenido una estructura familiar basada en la disciplina y el silencio. Ahora debía sostener a un hombre debilitado y a una familia en crisis. Los hijos, por su parte, enfrentaban sus propias batallas. Algunos continuaban involucrados en procesos judiciales. Otros intentaban reconstruir carreras profesionales. Otros buscaban desaparecer del foco público. Pero todos compartían una misma carga, el peso de un apellido que ya no abría puertas, sino que generaba sospechas. Buscar trabajo, hacer negocios, fielmente, viajar, todo era más difícil. Cada vez que aparecía una nueva noticia sobre cuentas ocultas, investigaciones pendientes o archivos desclasificados, la herida se reabría. La reputación nunca terminaba
de estabilizarse. La familia comprendió entonces que no existía un verdadero después del escándalo. Solo existía una adaptación permanente a la desconfianza. Mientras tanto, las causas judiciales avanzaban lentamente, como suele ocurrir en procesos complejos, pero avanzaban. Declaraciones, peritajes, resoluciones, nuevas imputaciones. Cada paso reforzaba la sensación de que el pasado no iba a desaparecer. Pinochet, consciente de su deterioro físico, comenzó a refugiarse cada vez más en el aislamiento. Pasaba largas horas en silencio, mirando televisión, revisando papeles antiguos, escuchando música. Algunas personas cercanas afirmaban que en esos momentos parecía reflexionar sobre su vida. Otras decían que simplemente evitaba pensar. Nadie lo sabía con certeza. Lo que sí era evidente, que Anne le ofrecía refugio. Los antiguos aliados casi no aparecían. Las visitas se reducían. Las conversaciones se volvían superficiales. Muchos preferían mantener distancia por precaución, por conveniencia, por miedo a quedar asociados. La soledad comenzó a instalarse lentamente. No una soledad física, porque siempre había alguien cerca, sino una emocional, una soledad de confianza, una soledad de pertenencia. Zonas enteras de su vida quedaban sin interlocutores, sin testigos, sin comprensión. Para la familia, ese proceso era doloroso de observar. Habían vivido rodeados de personas, de atención, de respeto, de privilegios. Ahora vivían rodeados de silencio. Al mismo tiempo, en Chile y en el mundo, el debate histórico sobre la dictadura se intensificaba. Nuevos testimonios, nuevos archivos, nuevas investigaciones. La figura de Pinochet era revisada una y otra vez. No como héroe, no como salvador, sino como un personaje complejo, oscuro y profundamente controvertido. Esa revisión pública hacía imposible cualquier intento de normalización. No había retorno a la tranquilidad. No había olvido. Cada aniversario, cada conmemoración, cada informe documental volvía a ponerlos en el centro. El pasado no los soltaba. Cuando finalmente Augusto Pinochet, no hubo cierre definitivo. No hubo conciliación total. No hubo consenso. Hubo división, debate, interpretaciones opuestas. Para algunos fue el final de una etapa. Para otros, una edad abierta. Para su familia, fue el fin de una vida marcada por contradicciones, privilegios y tragedias. Después de su muerte, los procesos continuaron. Las investigaciones no se detuvieron. Las preguntas no desaparecieron. Porque ya no se trataba de juzgar a un hombre. Se trataba de entender un sistema, una época, una estructura de poder. La familia quedó enfrentada a una nueva realidad. Vivir sin el escudo simbólico del patriarca, sin su nombre como protección, sin su figura como centro. Cada uno tuvo que redefinir su identidad, separarse, en la medida de lo posible, del legado, buscar sentido, buscar estabilidad, buscar normalidad. Algunos lo lograron parcialmente, otros nunca. El precio humano del poder quedó expuesto. Cifras, no en discursos, no en estadísticas, en vidas rotas,
en relaciones dañadas, en silencios, en culpas, en pérdidas. La historia de los Pinochet demostraba que el poder absoluto no solo destruye instituciones, también destruye vínculos, también de hogares, también destruye futuros. Y todavía falta el último capítulo, el más reflexivo, el más incómodo, el que obliga a mirar todo desde otra perspectiva. Con la muerte de Augusto Pinochet, muchos pensaron que la historia finalmente encontraría que el paso del tiempo permitiría transformar de conflictos, silencios y heridas abiertas en un recuerdo distante, más fácil de ordenar y de comprender. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Su ausencia no apagó el debate, lo intensificó. En Chile, el nombre Pinochet siguió siendo sinónimo de división, de discusiones interminables y de interpretaciones opuestas sobre el pasado reciente, porque su figura representaba, al mismo tiempo, orden para algunos y terror para otros, estabilidad económica para ciertos sectores y destrucción de derechos para muchos. Esa contradicción se convirtió en una herencia inevitable para su familia. Los hijos y los nietos crecieron sabiendo que su apellido abría conversaciones incómodas, generaba desconfianza y despertaba emociones intensas en cualquier entorno, desde una reunión social hasta una entrevista laboral. Nunca podían ser simplemente personas. Siempre eran los Pinochet. Intentaron, cada uno a su manera, tomar distancia, cambiar de residencia, reducir apariciones públicas, enfocarse en actividades privadas, construir propias. Pero el pasado no los dejaba ir. Cada nuevo desclasificado, cada investigación histórica, documental, cada testimonio, volvía a colocar su historia en primer plano. Algunos miembros de la familia optaron por defender abiertamente el legado del general, repitiendo argumentos sobre estabilidad, crecimiento y lucha contra el comunismo, convencidos de que la historia los juzgaría favorablemente con el tiempo. Otros eligieron el silencio, otros expresaron dudas, otros reconocieron errores. Esa diversidad de posturas generó tensiones internas, porque no todos estaban dispuestos a cargar con una narrativa única, ni todos compartían la misma forma de procesar el pasado. La familia, incluso después de su muerte, seguía dividida. En paralelo, la sociedad chilena avanzaba lentamente en procesos de memoria, verdad y reparación, intentando reconstruir historias fragmentadas, identificar responsabilidades y dignificar a las víctimas de la dictadura. Museos, monumentos, archivos, programas educativos, todo formaba parte de un esfuerzo colectivo por evitar el olvido. Ese proceso obligaba también a mirar de frente a quienes habían estado del lado del poder, no solo a Pinochet, sino a su entorno, a sus colaboradores, a sus beneficiarios y, por supuesto, a su familia. Aunque legalmente muchos casos quedaron inconclusos o sin sentencia definitiva, moralmente el juicio social continuó, porque las sociedades no necesitan siempre tribunales para formarse una opinión. Necesitan memoria. Para los familiares, convivir con esa memoria fue un desafío permanente. No podían el pasado, no podían borrarlo, no podían justificarlo completamente. Solo podían decidir cómo vivir con él. Algunos eligieron negar, otros relativizar, otros aceptar. Cada opción
tenía un costo. Negar significaba aislarse. Relativizar implicaba contradicciones. Aceptar, valentía. Con el paso del tiempo, algunos miembros comenzaron a participar en espacios de diálogo, entrevistas y reflexiones públicas, intentando explicar cómo se vive siendo parte de una familia asociada a uno de los períodos más oscuros del país, no como forma de victimizarse, sino como intento de comprensión. Hablaron psicológico, del miedo, del aislamiento, de la culpa heredada, porque, aunque no habían tomado las decisiones, sí habían vivido de sus consecuencias. En ese sentido, la historia de la familia Pinochet se transformó en un ejemplo extremo de cómo el poder político no termina con quien lo ejerce, sino que se extiende a generaciones enteras, moldeando identidades, oportunidades y relaciones. También convirtió en una advertencia sobre los riesgos de concentrar demasiado poder en una sola persona, sobre la fragilidad de las instituciones, sobre la facilidad con la que se normaliza el abuso cuando se presenta como necesidad. Pinochet había construido un sistema donde el control, el miedo y la obediencia eran valores centrales. Ese sistema funcionó durante años, pero dejó heridas profundas, heridas que todavía no terminan de sanar. La familia, por su parte, quedó atrapada entre dos narrativas, la del orgullo y la vergüenza, la del pasado glorificado y la del pasado condenado, entre la lealtad familiar y la responsabilidad histórica. Navegar entre esas tensiones se convirtió en su tarea principal, una tarea sin manual, sin respuestas claras, sin soluciones simples. Al final, la historia de Augusto Pinochet y su familia no es solo la historia de un dictador y su caída, es la historia de cómo el poder transforma todo lo que toca, cómo altera relaciones, cómo distorsiona valores, cómo deja marcas invisibles. Es la historia de cómo una familia puede vivir durante décadas protegida por un sistema y luego pasar décadas intentando sobrevivir sin él. Es la historia de un apellido que alguna vez fue sinónimo de autoridad absoluta y que hoy es sinónimo de una época que muchos prefieren no repetir, y es una lección sobre lo que ocurre cuando el poder se vuelve más importante que la justicia, cuando la ambición se vuelve más importante que la empatía, cuando el control se vuelve más importante que la verdad, porque al final ningún régimen es eterno, ninguna estructura es indestructible, ninguna impunidad es infinita. Lo único que permanece es la memoria, y la memoria siempre termina hablando.